online. Les agradecemos a todos por su puntualidad. Vamos a dar un tiempo de tolerancia de 5 minutos para que otras personas también puedan conectarse y podamos iniciar el taller. Bienvenidos. No tengo el retorno de Valeria. Por favor, verifican el sonido de Valeria. No hay retorno de ella. ¿Se me escucha ahí? Ya, perfecto. Sí, ¿Me Valeria. escuchan ahí? Robert, Robert Gutiérrez, estás con el mute. ¿Te puedes quitar el Perdón. sonido? Sí, perdón. El mensaje de Valeria llegó en 3 partes, entonces es mejor que si lo volvemos a hacer, por favor. Perfecto. Perfecto. Bienvenidos a todos los asistentes que se encuentran ya conectados. Les agradecemos a todos por su puntualidad. Vamos a dar un tiempo de tolerancia de 5 minutos para el taller. Bienvenidos. Desconéctese un ratito del Wi-Fi, ¿ya? Sí, yo creo que el video, Valeria, el video te carga mucho el consumo de datos que no se te escucha continuo tu intervención. Tal vez te toca suspenderle el video, creería, y le puedes intentar nuevamente, por favor. Bienvenido. Perfecto. Bienvenidos a todos los asistentes al taller online. Les agradecemos a todos por su puntualidad. Perfecto. Sí, creo que el problema es del video. Vamos a dar un tiempo de tolerancia de conectarse. Ok, entonces estaré sin video. Bienvenidos a todos los asistentes. En 5 minutos empezamos.
Sí, vamos a comenzar con el taller. Bienvenidos a todos los asistentes al taller online Prevención y Seguridad será nuestro taller. Bienvenidos a todos los asistentes al taller online Prevención, Servicios de Emergencias Médicas, el uso del casco. Muy buenas tardes a todos. Por favor, su los compañeros. espera, y vamos a ver un video de la empresa Agrosol. Vamos a dar paso a Roberto Gutiérrez, quien dará la bienvenida a este taller. Bienvenido, Roberto. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias a los compañeros panelistas que nos acompañan en esta tarde. Quiero dar la más cordial bienvenida a Andrés Trujillo. Es el paramédico principal de Acceso Vertical, uno de los instructores que ha venido trabajando con nosotros ya aproximadamente 6 años. También al señor Roberto Narváez, que es gerente de Acceso Vertical, Work and Rescue Training. Y en la parte de soporte técnico que se encuentra pues Valeria Gavilanes y Francisco Montes de Oca. A todos los participantes, muchas gracias por conectarse nuevamente. Este es el taller número 11 que hemos arrancado. Quisiéramos mencionar a todos los amigos que nos están, que se han conectado. Tenemos ya gente que nos ha enviado sus cordiales saludos desde Argentina, de Colombia. Tenemos desde Perú. Muchos amigos paramédicos desde del Ecuador, en distintas partes del Ecuador nos están visitando. Tenemos desde Ambato, estamos desde Girón también, algunos amigos que se han podido conectar. Muchísimas gracias a todos los amigos del paramédicos del Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Seguiremos más adelante mencionándoles a todos ustedes por su cordial atención. Dejamos con un video institucional de un curso que hemos desarrollado meses atrás como Acceso Vertical, en donde damos las diferentes técnicas de acceso a la víctima para los paramédicos. Bienvenidos todos, muy buenas tardes. No hay sonido, Francisco. Y urbana, y otra organización muy importante es el ICAR. Todo este global de cosas nosotros lo hemos encapsulado en este curso, en esta capacitación para paramédicos. Nunca antes había visto algo así, una estructura así para que las personas puedan aprender. Es muy bueno eso, ya que en otras ocasiones lo único que hacen es poner cuerdas en una pared y ya, pero al contrario, esta estructura está bien planificada para que los estudiantes puedan aprender. Las seguridades que nosotros contamos aquí en Acceso Vertical son muy altas, ya que contamos con los equipos adecuados, la gente preparada, ¿sí? Y sobre todo, las actualizaciones que realizamos anualmente. Las técnicas que hemos estado trabajando el día de hoy han sido acceso a la víctima, manipulación de la víctima en camilla,
tipos de camillas, arrastre con camillas, tanto en zonas industriales, zonas urbanas y zonas agrestes. Es muy importante que las personas que nos están capacitando sean profesionales y tengan experiencia en cuanto al tema de acceso a un paciente en zonas de difícil acceso, ya que para nosotros que no tenemos ningún conocimiento en este tipo de cosas, puede ser perjudicial si este tipo de cursos se imparten por personas que no tienen conocimiento, ya que como se pueden dar cuenta, las estructuras son demasiado altas y también corre peligro nuestra vida y la vida de nuestros compañeros en caso de que no sea una persona profesional la encargada de impartir estos cursos. Muchas gracias por el video, Francisco. Vamos a darle la bienvenida a Roberto Narváez, gerente general de acceso en emergencias médicas, cirugía clínica por la Universidad de Nayarit, México. 2 años de experiencia en SEM. Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias a todas las personas que están Y participando. es instructor de acceso vertical. Bienvenido, Roberto. Gracias, Valeria. Muchas gracias, la bienvenida. Andrés, bienvenido también a esta charla que vamos a desarrollar la tarde de hoy para todos nuestros invitados que están en la sala y a quienes queremos transmitirle una información que hemos desarrollado y que forma parte de uno de los módulos que tenemos en acceso vertical. Perfecto, nos dicen que se entrecorte el audio. Espero que esté bien. En el caso tuyo está bien. En el caso tuyo está bien, Robert, sí. En el de Valeria nomás. Continuemos, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, como les comentaba, esta charla que vamos a tener esta tarde, que vamos a dirigirla tanto a mi persona como gerente de acceso vertical e instructor en rescate vertical, y Andrés Trujillo con su experiencia, con su amplia experiencia como paramédico formado en el Instituto Cruz Roja Ecuatoriana, el diplomado que tiene en neurofisiología clínica por la Universidad de Nayarit, México, varios años de experiencia en el sistema de emergencia médica de la Cruz Roja y también una experiencia muy vasta en esta área, ¿no? Con él hemos desarrollado este programa y vamos a iniciarlo este momento. Los objetivos de esta capacitación, ¿me ayuda la diapositiva, por favor? Son 2. El primero es identificar cuáles son las condiciones de seguridad que se requiere al interior de las unidades de emergencia durante los traslados que se desarrollan. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es conocer los mejores implementos de protección para seguridad durante los traslados, específicamente en relación a los cascos. Y aquí vamos a abrir una discusión bastante importante. Sin más, voy a dar la palabra a Andrés, por favor, para que te hagas cargo de las siguientes diapositivas. Bueno, muchas gracias, Robert. Buenas tardes con todos. Un poco la presentación de hoy va relacionada con una pregunta que se hace hace mucho tiempo con respecto al servicio de emergencias médicas, y es si los paramédicos deben o no deben utilizar un casco, ¿sí? Para ello, pues, determinamos que los servicios que normalmente se prestan son atención de emergencias y se realiza transporte primario y secundario, es decir, la atención de emergencias como tal y transportes de pacientes entre casas de salud. ¿Le pueden pasar la diapositiva? Siguiente, por favor. Para ello tenemos que reconocer los riesgos que existe y que tiene el personal prehospitalario, que son muchísimos. Y uno de los grandes problemas es que a nivel hospitalario
Existen un montón de protocolos, está súper establecido el tema de riesgos laborales. Sin embargo, en el ámbito de emergencias no está tan claro todavía, al menos a nivel de país, pues no tenemos protocolos tan claros, ni a excepción de empresas muy específicas que tienen protocolos propios, y en parte es por la gran variedad y la gran cantidad de riesgos a los que están expuestos todo el tiempo el personal de servicio de emergencias. Hicimos una clasificación de los riesgos que corren, ¿sí? Existen riesgos físicos, riesgos ergonómicos, riesgos biológicos, riesgos psicológicos y riesgos nutricionales incluso. Como ustedes pueden ver en la lista hay un montón de riesgos y nos vamos a enfocar sobre todo en los temas físicos. El tema de accidentes de tránsito, es muy común que a nivel mundial existan accidentes de tránsito en las ambulancias. Y muchas veces ni siquiera relacionado a una ambulancia, sino paramédicos que están prestando sus servicios y son víctimas de un arrollamiento o un atropellamiento. Todo esto también lo complica, el tema de la violencia civil y muchísimo el tema de escenarios inseguros. Recién en nuestro país, hace un par de meses, pues vivimos un escenario bastante inseguro en el tema de las protestas. Incluso llegó a detenerse los servicios de emergencias en nuestra ciudad. O sea, dejaron de prestarse por el riesgo que implicaba hacer una atención en ese momento. Entonces, conociendo un poco los riesgos que tenemos que preguntarnos qué tan necesario es un casco, qué tan necesaria es una protección en la cabeza para una persona que realiza atención de emergencias. Para eso vamos a ir desarrollando ciertos conocimientos y ciertas observaciones que las hemos ido viendo a través de la experiencia que tenemos tanto en el tema de rescate como en el tema de servicios de emergencias. Siguiente. Hay que destacar que cuáles son las cosas que deberíamos tener para poder prevenir los riesgos físicos en el servicio de emergencias. Primero, yo creo que es una combinación de algunos elementos. El tema de un equipo personal individual, un equipo personal de protección que tenga unas normas adecuadas. Por ejemplo, en el tema del uniforme. Una de las cosas súper claras que tenemos en el tema de servicio de emergencias es el típico uniforme negro, táctico, supuestamente, ¿sí? Sin embargo, eso en una atención de emergencias es súper complejo porque perdemos en la noche, por ejemplo, se pierde la visibilidad completamente de una persona. En otros países donde hay una norma un poco más clara, solamente hay 4 colores que pueden ser utilizados por los servicios de emergencias en general, que son el amarillo, el verde fosforescente, el rojo y el tomate. Eso debe ir combinado con normas, con el tipo de materiales que debe tener el equipo y sobre todo en el tema del equipo de protección individual o personal, tenemos que reconocer que el casco es un elemento fundamental. Además de eso, el tema de los vehículos es bastante complejo, ya que nosotros como país no tenemos una normativa de cómo deben ser las estructuras. Hay una norma en el tema del equipamiento de las ambulancias para poder certificarlas con el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, el tema es muy puntual en el tema de chasis y esa información. Sin embargo, el tema de cómo debe ser la cabina, que tenga estructuras que prevengan deformaciones, que tengan sistemas de absorción de impacto, pues no es establecido todavía aquí. En nuestro país hay muchas adaptaciones, hay camionetas que son adaptadas a ambulancias, ¿sí? Afortunadamente se ha ido mejorando. Ahora en la actualidad ya existe más conciencia en ese tema. Son vehículos que son un poco mejor diseñados para ambulancias, no con normas claras, pero el tema es que todavía falta normar eso. Si pueden seguirle, por favor, la presentación. Y nos vamos a concentrar un poco en este cuadro que me pareció un estudio súper importante. En este cuadro vamos a ver los eventos que se producen, si las lesiones que se producen en diferentes eventos. Este estudio fue desarrollado en Estados Unidos. Podría decirse que no es tan alto el número, sin embargo, esto fue desarrollado solamente en un condado en California. Entonces estamos hablando de que en el primer lado vemos los 489 casos son de paramédicos que trabajan en el ámbito público y 277 en el ámbito privado. Es un número bastante alto en lesiones de temas de caídas,
sobre esfuerzos físicos en el tema ergonómico, transporte, agresiones que se generan por esto. Y si ven, el tema del riesgo ergonómico también es un factor en el cual tenemos muchísimos problemas. Muchas veces, y hablábamos un poquito en el tema de las ambulancias, al no tener una norma adecuada, muchas veces las camillas que tienen las ambulancias pues tampoco tienen ninguna norma, o incluso fueron hechas de fabricación bastante artesanal. Cuando tenemos un paciente que sobrepasa los 80, 90, 100 kilogramos, pues cargar a esa persona se convierte en un tema súper complejo. Por eso me pareció muy interesante este cuadro, por eso lo llevé a la presentación. Y vemos que existen en tema de agresiones, caídas y durante el transporte un importante número de lesiones. Entonces, hay que reconocer que sí existe un riesgo bastante alto en este tipo de incidentes. Siguiente, por favor. Nosotros como acceso vertical hemos determinado que debe haber un conjunto importante de protección, ¿sí? Que son realmente todos complementarios, no puede ser solamente uno. Si tengo un uniforme súper llamativo, muy, muy llamativo, sin embargo, pues no tengo un casco adecuado, ¿sí? Pues no tiene mucha lógica. O tengo el mejor casco, me dieron un casco que brinda una protección genial, pero tengo un uniforme completamente negro con unas franjas reflectivas que ni siquiera tienen norma. Entonces, eso igual sigue siendo un tema bastante de debate. Nosotros hemos propuesto estos 4 elementos como equipo de protección personal para el servicio de emergencias médicas. Un uniforme que cumpla con el tema de normativa de colores al menos. Lo ideal sería que también sea en tema de tela antidesgarro, en protección de fluidos. Guantes, sí, guantes, dependiendo de la actividad que vamos a realizar. El ejemplo que vemos en la fotografía es de los guantes 911 de Ridley Gloves, que son guantes que tienen una barrera biológica. Entonces, para una extracción vehicular, aparte que nos brinda el tema de antidesgarros y todo, tiene una barrera contra fluidos, que es algo súper interesante. Un casco normado, ya vamos a ver un poquito más adelante el tema de la normativa de los cascos, y gafas de protección o un visor de protección complementario al casco. Estos serían los elementos. Obviamente en guantes también iría un poco el tema de riesgo biológico, el tema de la utilización de bioseguridad todo el tiempo, que incluye el tema de las gafas de protección. Guantes pueden ser de látex o nitrilo, que nos ayudan a mantener la seguridad en esa parte. Sin embargo, esto es un poco más orientado hacia el tema de los riesgos físicos. Siguiente, por favor. Listo. Uno de los riesgos que tiene el personal durante el transporte, en el tema de atenciones, son lesiones y daños a nivel de la cabeza, sobre todo ocasionado por accidentes de tránsito. Mientras hacíamos la presentación, leí varios artículos y me llamó la atención bastante uno que mencionaba que de los accidentes de tránsito, los que son en ambulancias tienen lesiones mucho más graves que un accidente de un vehículo normal. ¿Esto por qué? Si es que se está transportando un paciente, muchas veces las ambulancias no están diseñadas con la seguridad adecuada para el paciente y para el personal que va en la cabina de atención de la ambulancia. Eso me refiero a seguridades en el tema de cinturones de seguridad, la posición en la que van sentados el personal que va en la cabina, muchas veces va lateral o en ciertas posiciones que complican las lesiones cuando se produce un accidente. La realidad es que normalmente no utilizamos un casco dentro de las ambulancias. ¿Por qué? Por un montón de razones. Nos han dicho muchas veces que el casco puede implicar lesiones a nivel cervical por el peso del casco. Y esto ya lo vamos a revisar un poquito relacionado con el tema de cuál podría ser una opción de casco interesante para evitar esto. Y lo otro es la comodidad, nos estorba, no estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a revisar el tema de qué tipo de casco podemos recomendar para esto. Un dato importantísimo que quiero que lo tomen en cuenta desde este momento es, ¿cuál es, o más bien incluso puede ser como pregunta, ¿cuál es el peso
de la cabeza promedio de un adulto. ¿Sí? Si es que tienen, vayan revisándole, yo les voy a decir en un minuto cuando veamos, pero es un tema súper interesante que vamos a ir desarrollando cuando vayamos viendo el tema del peso de los cascos. Siguiente. Bueno, hemos intentado buscar estudios, ¿sí? Al menos en otros países, que nos establezcan alguna norma, algo importante que nos permita ir desarrollando esto para nuestro país. En México se logró identificar que los accidentes de tránsito son la primera causa relacionada con el tema de servicio de emergencias médicas. O sea, es decir, que una de las causas por las que más mueren paramédicos en México es accidentes de tránsito. Esto, pues, traducido a nuestro país, no hay un estudio tan específico, sin embargo, hay varias experiencias de paramédicos que si no han fallecido, han tenido lesiones importantes, traumatismos cráneoencefálicos graves, fracturas y un montón de cosas que se pueden sufrir en un accidente de tránsito y en lesiones por atropello o arrollamiento. Hace más o menos unos 2 o 3 años, hubo un tema súper controversial de un accidente que se produjo en Estados Unidos de un paramédico que fue arrollado por su propia ambulancia mientras desarrollaba la atención, ya que un bus impactó en la parte posterior de la ambulancia e hizo que impacte contra este paramédico. Y fue bastante sonado el caso porque empezaron a debatirse un montón de aspectos sobre la seguridad que existe durante la atención a emergencias. A mí me ha pasado muchas veces que mientras estamos atendiendo una emergencia en la calle, pues en un principio tenemos el personal de tránsito que nos está ayudando, pero de repente desaparece. Y esa poca seguridad que teníamos desaparece, entonces se convierte en un escenario bastante inseguro. Siguiente. Bueno, creo que toca Sí, la vamos a dar paso a una evaluación. Estimados participantes, es solamente una pregunta que tiene algunas opciones que va a ser expuesta a este momento por la organización. Esta pregunta dice, ¿a cuántos tipos de riesgo están sometidos el personal que trabaja en servicio de emergencia médica? Y ahí tenemos están 3 opciones, ¿no? 7, 5, 4 o 6, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ahí la opción de colocar el que ustedes consideren, de acuerdo a uno de los gráficos que nos presentó Andrés hace unos momentos. Entonces, vamos a tener unos 30 segundos para concluir esta evaluación. Mientras avanzamos en la evaluación, Robert, hay un dato que me pareció súper relevante y no sé si se fijaron el último riesgo que coloqué, que es un riesgo que no se coloca comúnmente, el riesgo nutricional. Lo puse y no es parte de la charla concreta, pero es algo que se debería tomar muy en cuenta en todos los servicios relacionados con emergencia. La alimentación es bastante mala, los horarios de alimentación siempre son un problema súper grande, entonces es algo que deberíamos siempre tener en consideración y pues no se lo hace. Entonces, solo como dato que me pareció muy, muy relevante y muy importante para toda la gente que trabaja en este ámbito, que trabajamos en este ámbito. Así es, perfecto. ¿Nos puedes ayudar? A ver, los resultados están ahí, ¿no? En relación a cuántos tipos de riesgo está sometido el personal que trabaja en servicio de emergencia médica, un 36% nos dice que son 7, ¿sí? Un 34% nos dice que son 5 y un 4,6 nos dice que 30. En realidad eran 4 preguntas, de ahí hubo un problema de digitación. Les recuerdo un poco el análisis que habíamos realizado a partir de la experiencia y de revisión bibliográfica amplia que hemos tenido para desarrollar esta charla, es que al menos serían 5 tipos de riesgo que nosotros identificamos. El primero que mencionaba Andrés era riesgos físicos, como accidentes de tránsito, violencia civil, escenarios inseguros. El otro es riesgos ergonómicos, carga de peso, material y equipo, los sitios de descanso. Biológicos, fluidos corporales, material punzante, materiales peligrosos.
Psicológicos, el estrés de muerte de pacientes, del horario laboral mismo. Y este último que nos menciona Andrés, que es del nutricional, que se refiere al tipo de alimentación y sobre todo los horarios, ¿no? En turnos o en la noche, en fin. Ese es el resultado de la evaluación. Entonces tenemos que la pregunta, la respuesta número 5 era justamente la que estaba correcta, ¿no? Y ahí han acertado el 37% de los participantes. Muchísimas gracias por la información que la evaluación. Y vamos a continuar entonces con la charla. Me parece que me toca a mí entonces. Sí, Robert, no sé, ahorita hay unas preguntas, no sé si las respondemos ahorita o después. Normalmente al final de la charla tenemos. Sin embargo, para no romper, tal vez si la das de respuesta. La primera es de Cecibel Merino. Nos dice, no todos los servicios de emergencias médicas están en trabajo en altura o confinamiento, hay otros profesionales. Me imagino que es en relación al tipo de cascos que estamos empezando la discusión. Ya vamos a ir puntualizando y creo que va a quedar claro. Y el otro de Cristian Santiago Reyes nos pregunta, ¿el calzado es algo que debería tomarse en cuenta también? Andrés. Por supuesto, o sea, el calzado es un tema que debe tomarse muchísimo en cuenta. Bueno, estaba considerado dentro de parte de los uniformes, no lo mencionamos, pero sí es algo que debería tomarse en cuenta el momento del equipamiento en temas de seguridad. ¿Cuál es el adecuado? Pues depende bastante de las labores que se utilizan y sobre todo de qué tan accesible es en los países. Una de las cosas que menos se recomienda actualmente, por ejemplo, es la punta de acero, ¿sí? La punta de acero no es recomendable dentro de lo que nosotros hacemos, primero por peso, y segundo porque si no es una punta de acero de un zapato de muy buena calidad, pues puede deformarse. Ahora, normalmente en servicios de emergencia se utiliza, por ejemplo, punta de carbono, ¿sí? Se utiliza, hay otro material, no lo recuerdo en este momento, yo lo puedo mencionar un momento después de la presentación. Y es importante el tema de la altitud, me refiero al tipo de zapatos. O sea, no puede ser un zapato común, deportivo, ¿sí? Debe ser un zapato que brinde seguridad hasta el nivel del tobillo, de carga alta, eso me refiero a un tipo bota, botín. Ahora, afortunadamente, yo creo que estamos en un momento en donde existe una cantidad de elementos de seguridad para el personal prehospitalario y para el personal en general que se dedica al tema de emergencias, bomberos, rescatistas, que pueden encontrarse de acuerdo a la actividad específica, el zapato o el equipo necesario. Es importante que sí, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que sea dieléctrico, eso sería bastante importante, y que tenga una suela constante importante, ¿sí? Que tenga el mejor agarre posible, un labrado bastante pronunciado para tener una buena adherencia. Las ambulancias, al tener fluidos en las ambulancias, pues es muy fácil resbalarse, entonces eso es importantísimo. Perfecto, Andrés. Muy bien. Las preguntas, por favor, queridos participantes y personas que nos que están viendo esta charla, tanto en ese icono que está en la parte inferior, donde dice Q y A. Sí, ahí las preguntas es muy valioso porque nos permite interactuar y responder esas inquietudes. Entonces, siguiendo con esta charla que estamos teniendo, encontramos en esta investigación que en Estados Unidos hay una alta tasa de incidentes en donde están involucrados las ambulancias que prestan servicios de emergencia médica. Y esto ha dado lugar a unas altas tasas de mortalidad por kilómetro, en donde se reporta al menos un accidente fatal por semana, ¿no? Entonces tenemos altas tasas de accidentabilidad, elevadas tasas de mortalidad por kilómetro y al menos un accidente mortal, un accidente semanal, perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a analizar un poco los riesgos previsibles, ¿sí? Y ver e identificar la forma como se podrían evitar este tipo de riesgos, porque esa es justamente la gestión de riesgos, ¿no? El identificarlos para poder buscar soluciones que sean las más óptimas.
Y entre esas tenemos primero el manejo del paciente con el uso de arnés sobre el hombro, ¿no? Cuando está en su camita, y las fijaciones que van a la ambulancia. Una forma de asegurar todos los equipos en bases adecuadas para evitar lesiones graves a ocupantes si es que se produce un impacto y que estos aparatos salgan volando e impacten en el personal paramédico y también en los pacientes, ¿no? Hay muchos elementos que pueden generar, o superficies que pueden generar un alto riesgo, ¿sí? Filos, bordes, que se encuentran en la cabina, muchos que son compactos o sólidos y que en caso de un impacto del personal o del paciente van a generar lesiones, ¿no? Y el otro que hemos identificado como importante es la necesidad de protección de la cabeza, ¿sí? Es decir, un elemento que permita proteger a la cabeza justamente de impactos que se puedan dar al interior de la cabina, contra el interior de la cabina en caso de accidentes de tránsito. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que identificamos que hay este riesgo y que se necesita protección para la cabeza en las unidades de emergencia médica, identificamos de que primero no hay una norma específica. No hay normas específicas que sean cascos para personal de emergencia o cascos para interior de ambulancias, ¿sí? Y hurgamos bastantísimo, encontramos que en Nueva Zelanda y Reino Unido, principalmente las normas que utilizan se basan mucho en cascos para bomberos y cascos de búsqueda y rescate. Y ya les vamos a poner varios de los ejemplos que utilizan en estos países. Y en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, encontramos varias normas. Aún no, la anterior, eso, gracias. Varias normas. Sí, en Estados Unidos hay varias normas que pueden ser aplicables. Las ANSI, la Z89.1 del 97, la Z90.1, la ANSI Z87.1 del 2003, que básicamente son normas para protección de cabeza, para protección de facial, para protección de los ojos también. La NFPA 1971-2000 y la 1951. La primera tiene relación con incendios y la otra, la 1951, con vehículos de rescate, ¿sí? Son dos normas, pero cascos no hay una específica. Y la otra es una norma que son cascos para vuelo, ¿sí? Cascos de pilotos, ¿ya? En Europa también hay otras normas como cascos para bicicletas, cascos para motos, pero como que la aplicabilidad no vendría tanto en función de la necesidad misma que existe al interior de una cabina de ambulancia, ¿sí? Y las normas europeas, hay otras varias que son, por ejemplo, la EN 397 de 1995, que es sobre cascos industriales, la EN 443 1997, que son cascos para bomberos, la SE 22.5, que son cascos para motos, la EN 12492, que son cascos para alpinismo y escalada, y la EN 397, que son cascos para la industria, ¿sí? Que son unas líneas un poco más pertinentes, si se puede decir de alguna manera, por las siguientes consideraciones que van en la diapositiva siguiente, por favor. Entonces, vamos a hacer una valoración, una comparación entre las dos normas que son las más pertinentes en función de ¿qué? En función de que se puedan producir impactos frontales, ¿sí? Laterales, ¿sí? Superiores y también posteriores, ¿ya? Entonces, estas dos normas, por una parte, ustedes ven en la columna de la izquierda las que tienen relación con cascos para alpinismo y escalada, y en la columna de la derecha, cascos para la industria. Entonces, en la de alpinismo y escalada, bueno, las dos varían, obviamente, porque la función o finalidad son entornos diferentes. Cada una tiene sus propias exigencias, sus propias necesidades de diseño y sus propias necesidades de prestaciones, ¿sí? Y esto es lo que les va a hacer divergentes. Por una parte, en las cascos para alpinismo y escalada, se establece que la superficie total de ventilación tiene que ser superior a 4 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Ya? Estas son las superficies de ventilación.
Y en la N397, que serían para cascos industriales, vamos a ver un Vertex, la superficie total de ventilación interior tendría que ser mayor a 4.5 centímetros cuadrados, ¿ya? Es una divergencia muy mínima, casi no tiene relación con la función o finalidad. La otra diferencia es que el barboquejo, este elemento, el que nos sostiene el casco para impedir que este salga volando en un impulso, ¿sí? La resistencia para los de alpinismo como este tiene que ser superior a 50 kilogramos, lo que limita el riesgo de pérdida del casco en caso de caída, ¿sí? Y en el otro caso, en el caso de cascos industriales, la resistencia tiene que ser inferior a 25 kilos, ¿ya? Esta tiene relación básicamente porque al ser un casco industrial y al trabajar en máquinas, muchas veces se necesita que exista una gran capacidad para que se abra a una carga importante, no alta, sino mediana, y de esta manera poder salir de una situación de atasco en alguna maquinaria. Por eso es que la resistencia en kilos tiene que ser menor. En espacio libre interno no aplica. En el caso del industrial, el espacio libre vertical interno no tiene que ser inferior a 2.5. Es decir, entre esta parte, que sería donde se generaría el golpe, y el espacio interno, ¿dónde estaría mi cabeza? Ahí sí hay un requerimiento de al menos 25 milímetros, ¿sí? Es decir, 2.5 centímetros me parece que es, pero no equivocarme. En el otro es la fuerza de impacto en los de alpinismo y escalada, una fuerza de impacto de 10 kN, es decir, se hace la prueba con un objeto que caiga desde 2 metros con 5 kilos de peso, ¿sí? Y que genere deformación o ruptura. Entonces, este casco tiene que resistir al menos un impacto vertical directo de 5 kilos desde 2 metros. Entonces, imagínense, 5 kilos es como 5 litros de leche, ¿sí? Ese es el peso de 5 kilos. Y ese peso en un elemento que caiga 2 metros. Este casco de alpinismo va a resistir, va a tener esa capacidad de resistencia. En los cascos industriales, al ser una actividad que no es al aire libre, en el montañismo, en la escalada, tenemos una piedra que puede caer desde una montaña, desde una colina, ¿sí? En cambio, en lo industrial no va a ser tanto. Entonces, por eso es que el impacto, la norma técnica requiere un impacto de 5 kilos a 1 metro de altura, ¿no es cierto? Entonces, este casco no tiene que ni deformarse ni destruirse en esas condiciones. En el casco de andinismo no está sujeto a tener un límite de resistencia a la flama, es decir, no aplica, en este no aplica, pero en el industrial sí. Y ahí nosotros tenemos que, tiene que resistir una exposición mayor de 10 segundos a 5 centímetros, ¿sí? De una fuente de calor. En el de alpinismo no aplica salpicaduras de metal fundido. En el caso de un casco industrial, sí. Entonces, esas son las principales diferencias que existen. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, atributos que debe poseer un casco adecuado para servicios de emergencia médica. Hemos identificado de que tienen que ser, primero, efectivo en altas fuerzas G-horizontales como un accidente de vehículos, es decir, por un impacto lateral, ¿sí? Que otorgue capacidad de comunicación, es decir, que permita tener elementos para comunicación con la cabina o con el conductor, ¿no? Que identifique al respondedor, ¿sí? Es decir, que tenga la capacidad de colocar franjas con la identificación del usuario, el tipo de sangre inclusive. El otro es que sea liviano. Este es el elemento fundamental y ahí Andrés ya en las siguientes diapositivas nos va a explicar por qué. Y el otro que tenga protección biológica, que sea polivalente, es decir, que permita tanto una actuación del paramédico al interior del vehículo como una actuación exterior. Y ahí es que la parte ergonómica es fundamental, porque al estar el paramédico en una atención hacia la víctima, la posición va a requerir de que el cuerpo se ponga en una posición en el cual
la carga de la cabeza y la carga de un casco va a estar ejerciendo una presión sobre la parte del cuello y las vértebras, ¿no? Eso ya más detalle la va a presentar este momento Andrés en las siguientes diapositivas. Andrés, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de las lesiones que pueden producirse en los diferentes tipos de accidentes que puede sufrir una persona. En relación a la parte cervical, ojo, o sea, no nos vamos a enfocar en ninguna otra más que sea la parte cervical. Obviamente, aparte de las lesiones de cabeza, que producto de ellas puede ser un traumatismo craneoencefálico, puede ser un traumatismo maxilofacial, o sea, hay muchísimos. Pero en la parte cervical es interesante porque, como les comentaba, el tema del peso del casco es súper relevante, ya que si lo aumentamos, por ahí había alguna respuesta, si lo aumentamos el peso del casco a los entre 5 y 7 kilogramos que tiene el peso de la cabeza de una persona, pueden producirse diferentes lesiones. La más común, un esguince cervical. Un esguince cervical, que los compañeros paramédicos que están presentes pues saben que es una de las lesiones más comunes en los accidentes de tránsito en general. Se presenta por una lesión en la parte blanda de la zona cervical. Siguiente. Otra es una rectificación de la lordosis cervical. Esto quiere decir que se puede llegar a perder la curvatura natural de la columna vertebral. Esto es básicamente, en la mayoría de casos, se desplaza el centro de gravedad de la cabeza, ¿sí? Generando una carga que soporta toda la musculatura y hace que esta carga se multiplique varias veces. Esto, como les digo, es súper relevante porque son lesiones que se producen en cualquier persona que sufre un accidente de tránsito. Si le sumamos a una persona que lleva un casco que no sea el más adecuado, pues puede aumentar la probabilidad de este tipo de lesiones. Siguiente. Una hernia discal. Sí, una hernia, al igual que en cualquier parte, es un abultamiento que se genera. Esto se produce por el movimiento, por el movimiento que existe, ¿sí? Del líquido que hay a nivel de las vértebras, y se forma, o sea, el problema es que empieza a presionar nervios adyacentes. Hay algunas que no son tan importantes, son asintomáticas, sin embargo se ve el abultamiento, y otras que pueden ser bastante complicadas. Siguiente. Y por último, la luxación cervical. O sea, eso quiere decir que ya existe una separación de los huesos, una separación entre vértebra y vértebra. Esto comúnmente se da entre la primera y segunda vértebra. Tiene un término utilizado o más conocido como luxación atlantoaxoide. Es muy común en accidentes de tránsito. Y recalcamos bastante estas lesiones porque son las que se pueden producir al momento de no tener un adecuado. Por ejemplo, hay mucha gente que retira el apoyacabezas de los vehículos, ¿sí? Entonces, el apoyacabezas es un elemento indispensable en la protección de la cabeza, de la parte cervical. Y todo esto, pues, tenemos que irlo viendo para tener las mejores conclusiones con respecto a los cascos dentro y también fuera de la ambulancia. Es importantísimo que no nos estamos enfocando solamente al interior. ¿Qué protección necesitamos de un casco en la parte de afuera, en la atención de una emergencia? Pues golpes de cualquier objeto, piedras, botellas, un montón de cosas de las partes exteriores del vehículo. ¿Con qué me refiero a esto? Puertas, de la parte de los espejos. Yo he visto muchísimas veces compañeros que en algún momento tuvieron algún incidente al subirse a la ambulancia, al bajarse de una ambulancia, abrieron la puerta y les dieron un golpe en la cabeza. Esto por no utilizar una protección adecuada. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los cascos que se utilizan frecuentemente en los servicios de emergencias médicas? De lo que hemos visto, normalmente son bastante relacionados al tema de bomberos, ¿sí? El tema de un IROS, el tema de los Drager, los Gallet. Sin embargo, una cosa súper relevante que quiero que se fijen aquí
es el peso que tienen los mismos, ¿ya? Y pues el tamaño también que tienen. Al ir dentro de una ambulancia, algunos de ellos, obviamente dependiendo bastante de la gama del casco, algunos tienen una ventilación muy buena, otros no tan buena. Entonces, dentro de una ambulancia, atender a un paciente con un casco diseñado para un tema de incendios estructurales, no lo veamos muy viable todavía, sobre todo por el tema de comodidad, el tema de ventilación, el tema del peso y como les comentaba y les pedí que vieran el tema de cuánto pesa la cabeza de un adulto promedio, es entre 5 y 7 kilogramos. Si a esos 5 o 7 kilogramos le sumamos el 1,5 o 2 kilogramos que tienen la mayoría de estos cascos, estamos llegando casi a los 9 kilogramos en una persona adulta. ¿Sí? 9 kilogramos que al moverse en un accidente de tránsito contra cualquier objeto, pueden ser ventanas, pueden ser las partes laterales de la ambulancia, o si estamos en la parte posterior contra toda la ambulancia, pues puede generar mayor lesión que beneficio. ¿Sí? En la parte de afuera de la atención son elementos que brindan una protección muy buena contra objetos, el tema de la forma que puede proteger. Sin embargo, pues tenemos que analizar qué tan beneficioso es el momento del transporte y qué tan cómodo es el tema de durante la atención. Estoy seguro que muchos de los participantes de esta charla han utilizado estos cascos. Yo los he utilizado, el tema de los galets sobre todo, y pues llega un punto en el que no son cómodos. Alguna vez, en una de las primeras experiencias de rescate vertical que tuve, me hicieron poner un gallet para el ejercicio y pues después de unos minutos estar suspendido fue muy, muy incómodo. Entonces, ese es el tema que queremos analizar un poco y queremos ir viendo qué otros beneficios podemos brindar con cascos que se ajusten adecuadamente para el peso y para las necesidades de los riesgos que existen en los accidentes que sufren el personal prehospitalario y de emergencias en general. Las opciones tenemos algunas, ¿sí? Nosotros hemos visto algunas opciones interesantes y les vamos a dar características en relación a lo que es la marca Petzl. Por ejemplo, el Vertex, ¿sí? Que aparte del tema que el peso son 495 kilogramos, pues son adaptables para poder poner un bisen o un bisil, que adicional a eso nos brinda protección visual. Hay una cosa que me pareció importante mientras estábamos haciendo esto, el bisen, sí, que es un protector mucho más largo, sí, es un protector facial, puede ser utilizado en el tema del contexto que estamos viviendo ahora. Ya lo tocaremos un poquito después de ese tema porque incluso hay una pregunta relacionada con eso. Pero son cosas que son aditamentos adicionales que nos sirven muy bien. Así, antes de que pases esta diapositiva, Andrés, ustedes en la imagen pueden ver en la parte superior un Vertex con un dispositivo que es el visir, que es este que tengo yo este momento, ¿sí? Esta película de protección de los ojos, ¿sí? Pero ustedes en el modelo de abajo, en el estrato, ustedes ven un bisen, es decir, toda una máscara de protección facial que justamente en estas condiciones de COVID son las más adecuadas, ¿sí? Y que se aplican tanto a los modelos Vertex, como este casco de acá, como al estrato, que es de este modelo de acá, ¿sí? Entonces, esas son las opciones que existirían este momento en el mercado y que podrían ser las más adecuadas, haciendo una relación en el sentido de protección de riesgos biológicos y también de físicos, ¿no? Y considerando también otro elemento que es importante, que trae a colación y puntualiza con mucho énfasis, hace mucho énfasis Andrés, que es el tema del peso, ¿sí? Un Vertex o un estrato tiene un peso que tiene relación con 1/3 del peso de los otros modelos que habíamos visto, ya sea el Lyros Titan o el Drager o el Gallet, ¿sí? Tiene al menos 1/3 del peso.
Si se reduce en 3 el peso de estos otros elementos. Sigue, perdón, Andrés. Chévere, Robert, gracias. Estos cascos tienen normativa para el tema de rescate y protección de cabeza, pues, importante. O sea, no tienen, es cierto que tal vez no los podemos meter en un incendio, ¿sí? Sin embargo, para rescate son elementos excelentes. Las personas que han probado estos cascos, pues se darán cuenta que son bastante cómodos. Y una de las cosas que quiero recalcar, y es súper importante, es que el casco que vamos a elegir, independiente de la marca, tiene que ser un casco visible, ¿sí? Utilizar los colores más llamativos posibles. Un amarillo, un tomate, el verde fluorescente de los high-vis que tiene Petzl. Aparte de ello, tienen los accesorios reflectivos. Todo esto contribuye al tema de seguridad. Yo escucho muchísimo en el medio de emergencias que a la gente le encanta el tema táctico, el tema todo negro, todo oscuro. Si pueden comprarse un casco negro con gafas negras, un buzo negro con trompa negra y un pantalón negro, son felices, ¿sí? Sin embargo, el tema es que tenemos que prever que todo esto influye en el tema de seguridad. Por eso, si es que algunos están por adquirir un casco, la recomendación es que lo adquieran de acuerdo a la necesidad que tengan, ¿sí? Si va a ser específico para el tema de emergencias prehospitalaria, pues que sea un color bastante visible. Preferible no blanco, porque el blanco es un color muy poco visible, no azul oscuro, sino un tema bastante visible. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí está un poco de las características del Stratovent, el high-vis, que es lo que hablábamos de los colores y el tema reflectivo. El tema de la comodidad es súper importante, ¿ya? Yo creo que en todos los elementos que tienen que ver con todo el tema de servicio de emergencias, bomberos, rescatistas, paramédicos, siempre tiene que haber una combinación adecuada entre comodidad y seguridad, ¿sí? Pueden darte un elemento súper seguro, pero si no es cómodo, se convierte en un problema para el personal. Atender a una persona puesta un casco y que te estorbe, que te pese, que se caiga, que sudes un montón porque no tiene la, la ventilación adecuada, eso es un problema súper, súper complicado. Siguiente. Ya. Esta es otra opción de casco que nosotros, de dos cascos que hemos considerado un tema bastante interesante en el tema para la atención de emergencias. Pese a que son cascos deportivos, tienen prestaciones muy interesantes. Primero, el peso, ¿sí? Un Meteor pesa 240 gramos y un Sirocco pesa apenas 170 gramos. No hay mayor peso realmente y tiene una normativa en el tema de protección muy buena. Entonces es una combinación súper interesante, el tema de la comodidad, el tema del peso y el tema de la protección, más las certificaciones que tiene, nos permiten, yo creo que tener un elemento muy interesante de protección en el momento de la atención de emergencias. La mayoría de estos tienen el color tomate. Robert, ¿vas a decir algo? Sí, justamente es una cuestión en relación a las prestaciones. La norma técnica, la EN 12492, que si bien es para cascos de alpinismo y escalada, tiene una particularidad y es que prevé golpes, ¿sí? Caída de objetos contundentes en la parte frontal, golpes en la parte posterior, ¿sí? Y en la parte frontal también, e impactos laterales, ¿sí? Es decir, es un casco que justamente te da una protección integral a toda la parte de la cabeza. Y que en un caso de algún impacto al interior de la ambulancia, tendrías una protección adecuada en esta parte, ¿no? El otro es del peso, ¿sí? Este es un Sirocco, son 170 gramos. Es un décimo del peso del casco más liviano que teníamos, que era el Giro Titán.
¿sí? Que pesa 1.400 gramos aproximadamente, ¿sí? Este es un décimo de ese peso. Ya prácticamente no se lo siente en la cabeza y te genera una protección que sería integral, ¿no? El otro asunto es que por la posición del paramédico siempre agachado atendiendo al paciente, sería algo que te genera menos impacto de manera ergonómica, ¿no? Eso nada más de Andrés. Sí, yo estoy pensando mucho en que tal vez existe el comentario súper común de, bueno, pero si son cascos deportivos, ¿sí? ¿Cómo me van a generar una protección en un tema prehospitalario, en un tema de emergencias? Realmente yo creo que la ventaja que tienen los cascos que hemos visto, no solamente estos, sino el Vertex y el Strato, ¿sí? Es que son cascos que cumplen normativas muy altas de protección, que son pensadas un poco más allá del tema de, bueno, un casco que proteja la cabeza y se acabó, sino que existen muchas pruebas de por medio, hay impactos bastante fuertes, sufren muchas pruebas para poder pasar todo esto y que cumplan estas normativas. Y sobre todo yo creo que hace un rato vi un comentario muy interesante, si me dan un segundo, que decía, y lo voy a retomar porque me pareció muy importante esto, que decían, Oscar Soya dice, creo que es mejor tener un casco estándar, es mejor tenerlo y no necesitarlo que no tenerlo, ¿sí? Yo creo que es importantísimo ir viendo todas las alternativas que nos puede, todos los beneficios que nos puede presentar un casco, ¿ya? Un casco de protección. Los colores, igual como les indicaba, son llamativos. Es cierto que tienen tal vez un poco menos de color como los otros, sin embargo, siempre mantienen el tema de un color visible en la parte superior del casco. Entonces, eso contribuye a que sea un casco que puede ser utilizado en este ámbito. Puede haber muchas cuestiones y preguntas en torno a la utilización de estos cascos en este medio, sobre todo porque no existe una normativa puntual, como ya le hemos mencionado. Nosotros lo que estamos haciendo es un análisis de las mejores beneficios en parte del tema de la experiencia, tanto desde la parte conceptual que maneja acceso vertical en toda la parte de rescate, la experiencia como profesionales en el área, y hemos visto que estos beneficios son importantes. Si es que a estos cascos le sumamos el peso de nuestra cabeza, pues nos damos cuenta que no sube mucho. Nunca va a superar en el caso de una cabeza muy pesada, los 7.2 kilogramos de peso, versus los 9 que puede llegar un casco que fue diseñado para un tema más complejo, como es el tema de un incendio estructural. Entonces, eso es lo que queríamos puntualizar con esto. Siguiente. Aquí está toda la información técnica del Sirocco, ¿sí? Está el tema de cómo fue construido, el confort que brinda, toda el material de lo que está hecho la carcasa, las certificaciones que cumple. Realmente desde el área en la que hemos trabajado, pues hemos probado este casco, ¿sí? Y realmente es como si no te hubieras puesto un casco. Tú te lo pones y es bastante cómodo, no te estorba para nada. Y creo que sería quitar uno de los peros más comunes dentro del tema de es que me estorba, es que me pesa, es que no es cómodo. Entonces es un tema interesantísimo de cómo puede quitarse uno de los peros que ponemos al utilizar casco dentro de la ambulancia. Sí, siguiente. Este es un complemento y lo que hablábamos hace un momento, pues la ventaja de estos cascos es que se pueden adaptar ciertos elementos, ¿sí? De protección visual, que son resistentes para algunas cosas, impactos, son fáciles de utilizar y tenemos incluso versiones en la transparente, la más oscura, dependiendo de las actividades que se vayan a realizar. Y esa es una ventaja que tal vez otros cascos que algunos vienen integrados, otros no los puedes poner. Entonces, los cascos que hemos visto son aquellos que podemos utilizar
con una adaptación de protección visual, ¿sí? ¿Qué tan efectiva es versus unas gafas de protección? Pues depende. Depende de las gafas de protección, depende de la norma que cumplen las gafas de protección. Si compramos unas gafas en un supermercado que cuestan $1.90 y dicen gafas de protección, seguro no nos ofrecen ningún tipo de seguridad versus una gafa normada y versus estos elementos que tienen norma, ¿sí?, de protección. No sé si Sí, bueno, es algo, Robert. sí, básicamente esos son los elementos complementarios, ¿no? Elementos complementarios que veíamos importantes poner a consideración, sobre todo en el contexto de la pandemia, ¿no? Hay mucha información que ha sido desarrollada que la protección facial es fundamental dentro de lo que es la atención que se hace a pacientes con posible COVID, ¿no? Y estos elementos, el casco, el siroco, que es el más liviano, que es el que pesa 170 gramos, tiene la capacidad de poder adaptarle uno de estos implementos de protección, que es me parece que es del Bisen. El siguiente diapositiva, por favor. Ya, no es de la siguiente, no importa. No, creo que el gráfico es el que está, porque es el gráfico de la anterior. Sí, yo creo que el gráfico fue colocado por error. ¿Sí? Sí. Pero tiene una protección que es hasta prácticamente la barbilla, ¿no? Para ciertas actividades y que sería lo más recomendable como un elemento de protección adicional. Entonces, con toda esta información que hemos desarrollado, con todas estas líneas, que básicamente son criterios que queremos dar a ustedes, información para desarrollar criterios propios, porque quienes tienen que tomar las decisiones son los usuarios, ¿sí? Pero sobre todo poner a consideración información que hemos investigado, que la hemos desarrollado sobre la base de la experiencia y que consideramos importante que ustedes la puedan tener para discutirla y sobre todo tomar decisiones al respecto. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, todos estos elementos que hemos presentado, que era enfocada esta charla específicamente para el tema de cascos, nos hacen tener otras consideraciones adicionales. Primero es darle un buen uso al elemento. Es decir, tener un cuidado adecuado de manera de que este elemento que va a ser de protección no pierda las características por un mal uso, ya sea por exponerlo a fuego, a radiación solar o a condiciones de limpieza con elementos que no son adecuados. Por eso en estas diapositivas que vienen a continuación, básicamente son sobre algunos datos del cuidado de los cascos, ¿no? El lavarlo con agua, sin solventes, sin jabones incluso, no lavarlo o no utilizar mangueras de presión. En estos elementos que son textiles como las correas, utilizar básicamente jabón con agua, pero un jabón que sea más suave, ¿no? Neutro. Neutro, exactamente. Y la manera de secarlo es dejar secar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado. Es decir, no secarlo al sol. Siguiente, por favor. Ahí tenemos varios elementos. Dejarlo al aire para que el viento, el aire sea el que de mejor manera retire la humedad, ¿no? No exponer las rayos ultravioletas, no cerca de fuentes de calor y no utilizar para los textiles, porque puedes tú extraer los textiles y los puedes lavar en la lavadora, pero no hacerlo en la secadora de ropa, ¿no? Perdón, no hacerlo en la lavadora de ropa y tampoco en la secadora de ropa. Siguiente. Bien. El otro es para ya las recomendaciones para almacenarlo, ¿no? No apilarlos, tenerlos en un lugar ventilado, dejarlo en un lugar protegido de rayos ultravioleta, que no tenga contacto con sustancias agresivas. Muchas veces dejar los cascos dentro de los vehículos es terrible porque ahí está expuesto a rayos del sol, a rayos UV, perdón, y también a líquido de frenos, aceites, grasas del vehículo, ¿no? Y no dejarlo en un lugar húmedo. Entonces, con esto
Y el otro es no dejarlos en el suelo y no sentarnos encima de ellos, ¿no? Que es a veces una de las prácticas que algunas personas tienen. Entonces, con toda esta serie de información, yo creo que vamos a empezar con algunas de las preguntas, ¿no? No, perdón, en la evaluación. Yo creo que damos paso a la evaluación primero y de ahí a las preguntas del público. Vamos, Francisco, por favor, con la evaluación. Esta evaluación básicamente lo que busca es conocer si ustedes receptaron cuáles eran las normas técnicas más adecuadas para un casco en servicio de emergencia médica, ¿no? Tenemos la EN 397, la EN 12491, la EN 473 y la EN 16471. Entonces, ahí vamos con las respuestas, por favor. Tenemos 30 segundos. Muy bien, entonces vamos a parar la encuesta, mi estimado Francisco, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, solamente quiero hacerles de acuerdo que la norma técnica EN 397 hace relación con cascos para la industria. La EN 12491 es la norma técnica para cascos de alpinismo y escalada. La EN 16471 hace relación a incendios y resistencia de materiales de incendios y la 473 a rescates técnicos, ¿no? Entonces, las más adecuadas serían las dos primeras, ¿no? La EN 397 y la 12491, ¿no? Por cuestión de peso, sí, la 12491. Que tiene el 50% de respuestas correctas. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ver algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros amigos, ¿no? La primera pregunta era si íbamos a compartir el PowerPoint. Entonces, lastimosamente, tenemos que decirles de que no es posible porque es parte de un material que tiene derechos reservados, ¿sí? Ahí Jefferson Mauricio García nos hace una puntualización importante, una pregunta que dice, actualmente en la situación de pandemia existe un riesgo adicional al personal de atención de emergencias por el uso de todo el EPP que llevan, que es en relación al COVID, ¿no es cierto? ¿Le respondo, Entonces, Robert? tal vez si puedes, sí, por favor, tus comentarios sobre esto. Ya, a ver. Bueno, primero es que el COVID sigue siendo un riesgo biológico, ¿sí? Sigue manteniéndose dentro de la categoría de riesgos biológicos, ya que es transmitido por vía aérea y el tema de mucosas. Entonces sigue siendo un riesgo biológico, el cual debe y ha ampliado el tema de la protección que utilizan actualmente en los servicios de emergencia. He visto en el mundo y en la situación de nuestro país, ahora pues se utiliza una cantidad de equipo de protección personal que antes no se utilizaba. Me refiero a que normalmente lo más común en un paramédico, aunque no es lo adecuado, pero era un par de guantes, un morral, y pues con eso más que suficiente, olvidándonos de las gafas de protección, de utilizar un tapabocas, y vamos viendo que actualmente se utiliza mascarillas o respiradores, se utilizan protectores faciales, trajes de bioseguridad, encima de los trajes de bioseguridad, batas desechables. Si es que la pregunta es si existe algún riesgo adicional con la utilización de los EPP, por supuesto que existe. Si es que nosotros utilizamos un casco con una pantalla de protección facial, una atención de una emergencia, y no lo limpiamos adecuadamente, pues se convierte en un riesgo.
al igual que cualquier cosa que utilicemos que no sea o desechada o limpiada. En sí, todo el espacio que existe en la cabina de la ambulancia se convierte en un riesgo biológico, si es que no es desinfectado de la forma más adecuada. No sé si por ahí va la pregunta, pero o sea, al menos es lo que yo les puedo decir. Es un riesgo adicional que existe ahora, que en la mayoría de casos sigue siendo bien manejado. Sin embargo, pues, si es que no desinfectamos adecuadamente los equipos posterior a, al tema de la utilización, ¿sí? Eh, pues van a ser un riesgo. En la charla anterior hablamos un poco de la desinfección de los equipos, del mantenimiento y todo, y se tocó un poco el tema. Pero claro, o sea, es súper importante mantener eh, una adecuada higiene en todos los equipos, independiente del contexto del COVID o no. O sea, si nos salpica sangre en el visor, en el casco, en las botas. Alguna vez tuve un compañero que tenía sangre en una bota y no lo limpió, creo que hasta el siguiente turno. O sea, son cosas que suelen pasar y que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Eric Balam Galera nos indica que si en México, nos pregunta si en México existe alguna norma que regule el tipo de casco en servicios de emergencia en casco específico a la ambulancia. Cuando investigamos y desarrollamos justamente esta presentación no encontramos. No encontramos, en realidad no existen, más bien las normas son aplicadas de cascos industriales, de cascos de alpinismo y escalada y de cascos de rescate, ¿sí? Esas son las tres líneas principales de referencia que toman o que se toman para cascos en ambulancias, ¿no? Eso por una parte. Y puedes contestarle esta, ¿qué tipo de guantes son los recomendados para realizar rescate y al mismo tiempo atender a paciente, estimado Andrés? Claro, el Robert ya lo contestó, sin embargo, es importantísimo recalcar que en el medio existen guantes que tienen una estructura anticortes, de protección, y aparte de eso tienen una barrera de fluidos biológicos. Comenté que los 911 de Ranger Gloves son espectaculares para eso. Tienen una protección, una barrera biológica, aparte son anticortes, entonces creo que serían súper adecuados para la atención de un paciente. Y bueno, yo creo que hay que diferenciar un poquito. O sea, yo creo que mientras se atiende al paciente, pues hay que tener ciertas consideraciones. Es cierto que muchas veces mientras hacemos la maniobra de rescate o de extracción vehicular o de este tipo de cosas, vamos manejando ciertas cosas del paciente. Sin embargo, pues no vamos a poder canalizar una vía, no vamos a poder hacer cosas más sutiles con este tipo de guantes, ¿sí? Lo que yo recomiendo es utilizar estos guantes para estabilizar. Confirmen el audio, se les fue el audio a Andrés, creo. Sí, Andrés, ¿nos escuchas? ¿Sí? Ya, se nos fue el audio hace unos segundos. Perdón, no sé hasta dónde, pero decía que el tema de cómo lo utilizamos creo que va relacionado bastante a la necesidad y al lugar donde nos encontramos. Si es que yo necesito manejar un paciente en una extracción vehicular y hay mucha sangre, un guante con protección biológica es muy bueno. ¿Qué pasa si no tengo? ¿Sí? Si en el medio en el que yo me manejo no funciona, pues me colocaré un par de guantes de manejo, ¿sí? Y encima utilizaré unos guantes de rescate. Es una opción que se adapta a las necesidades más reales de las atenciones. Obviamente el guante pues va a quedar bastante desechable o a veces incluso un poco porque depende cómo se maneje el escenario, pero es una de las sugerencias que podemos darles. Hay otra pregunta que dice, ¿hay cascos que protegen las orejas ya que la mayoría no los tiene?
Bueno, con respecto a eso, creo que hay ciertas cosas que deberíamos tomar en cuenta. La protección impactos laterales está más enfocada en la mayoría de cascos hacia la parte de la cabeza. Es cierto que un gran porcentaje de cascos no brinda protección específicamente en la parte de las orejas. Habría que analizar un poco qué cascos que tienen normativas para rescate tienen protección para orejas, porque al menos el tema protección para orejas se utiliza muchísimo en el tema, por ejemplo, rafting y deportes acuáticos, donde sí es bastante necesaria. Sin embargo, en el tema de rescate, pues creo que no es, no sé si Robert tienes alguna información de Sí. eso. Básicamente, en tema de rescate, te obstruye comunicación. Es del principal limitante. Y por eso es que todo casco de rescate y actividades de montaña, actividades al aire libre, salvo rafting y kayak, en donde no hay necesidad de comunicación o hay un lenguaje muy particular, por eso que tú tienes un lenguaje de señas en estos deportes de agua, entonces te permite la protección de la zona auditiva, ¿no? Pero para rescates y montañismo está negado, no considera eso porque te dificulta la comunicación, que es fundamental en estas actividades. Chévere, Robert, muchas gracias. Una de las cosas que me parecía súper importante recalcar de esta presentación y algo que creo que es muy relevante para el contexto actual y el contexto de las emergencias es que muchas veces no tomamos en cuenta el nivel de protección que manejamos a nivel Nosotros hemos ocupado, prehospitalario, porque realmente yo abrí creo que 2 en el paquetes, resto como de 6 juntos. servicios de emergencias, Ya abrieron 1, creo, 3 paquetes. el tema del servicio de emergencias, por ejemplo, los bomberos pues tienen unas protecciones increíbles, o sea, tienen un uniforme específico incluso para cada tipo de incendio que existe, mientras que en el ámbito de la atención de emergencias prehospitalarias, pues el mismo equipo es para absolutamente todo. Y un montón de veces son los primeros que llegan a casi cualquier escenario, sea vehicular, sea incendio, sea rescate de una persona que se cayó tantos metros, personas en espacios confinados, hay muchísimo. Entonces, la idea es generar en el público que está ahorita presente, analizar las necesidades puntuales que tiene. ¿Sí? Decir, bueno, yo me dedico a la parte prehospitalaria y atiendo solo accidentes de tránsito y cosas clínicas, nada muy fuera de lo normal. Yo creo que este casco que pesa poco, que tiene certificaciones, va bastante para lo que yo necesito. ¿Sí? Hay otros que pues atienden un poco en la parte más rural, ¿sí? Donde los accidentes son más complejos, entonces está un poco más de protección, más visibilidad tal vez. Entonces mi casco se ajusta más a estas necesidades y es más ligero, ciertas diferencias en relación a eso. Necesito más ventilación, necesito menos ventilación por el tema de posibles fluidos. Son análisis que podemos ir o sea, valga la redundancia, analizando de acuerdo a un poco lo que vamos desarrollando en nuestro medio. Toda la presentación a la final son recomendaciones de lo que nosotros en base a la experiencia hemos analizado, hemos desarrollado y queremos dejarles para que les sea de utilidad. Sí, habían varias preguntas que tienen relación principalmente con tipos de cascos, ¿no? Como el Panga de Petzl o el Helios de Petzl, ¿sí? Son cascos que tienen norma deportiva, ¿sí? Es decir, la 374. Es decir, son válidos para la actividad. Tal vez uno de los limitantes para ambos es de que no tienen estos espacios donde te permiten la adaptación de esa protección facial. Y por eso es que nosotros hemos planteado más bien estos que te dan esa posibilidad, ¿sí? Y el otro es del peso. El Helios y el Panga no pesan más de 370 gramos, me parece que es decir, un poquito más del doble del Sirocco, pero al menos unas 4 veces menos que los otros cascos de rescate estructural y de incendios que habíamos visto, ¿no? Nuestro colega instructor Roberto Gutiérrez, hay varias preguntas muy particulares como el uso del ozono, que está haciéndolo respondiendo en el chat a los panelistas, a los participantes. Así es que pongan un poquito de atención. Aquí Robinson Leiva es una pregunta interesante.
los cascos tácticos tipo militar, ¿qué porcentaje de protección brindan en el ámbito prehospitalario? O sea, la protección te brindan, el peso sería la discusión. Andrés, ¿qué comentario tendrías? Realmente el tema del peso de los cascos tácticos depende bastante del material, ¿sí? Hay algunos de un Kevlar ultra liviano, ¿sí? Que son muy buenos y que yo a ciegas los recomendaría, pero en cambio a nivel de costo, pues yo creo que es muy poco accesible para uno de nosotros, ¿sí? Estamos hablando, yo alguna vez tuve la oportunidad de probar un casco muy interesante táctico, que brinda protección buena, pero igual, o sea, el tema costo, pues creo que se sale de cualquier presupuesto para una persona que atiende emergencias médicas y sobre todo los colores, ¿sí? Negro, o sea, es un casco completamente invisible y yo insisto en el tema de la visibilidad un montón porque hemos desarrollado un montón de información en base a esto. Yo tuve la oportunidad de hacer una presentación muy importante en el tema de los uniformes que deberían utilizarse en la prehospitalaria y pues tienen que ser colores intensos. Entonces, si utilizamos un casco negro, pues pierde también un poco ese sentido y como les digo, el tema también de costos de los tácticos buenos, o sea, de aquellos que realmente tienen un peso ultra ligero y tienen protección hasta de un balazo que te pueden dar en la cabeza, pues llegan a costos que superan cualquiera de los cascos que hemos visto el día de hoy. Entonces, es una de las cosas. Yo estaba compartiendo unas imágenes que nos pasó Damián Ferrario de Argentina, que pues son bastante interesantes. Son de fracturas cervicales y fracturas de mano, ¿sí? En personal paramédico, por no utilizar casco y no utilizar guantes, ¿sí? Como ven ustedes, pues aquí están las imágenes, es una fractura de dedos, ¿sí? Que es realmente, pues, se ve súper claro. Y son las consecuencias, varias de las consecuencias por no utilizar equipo de protección personal, ¿sí? Por supuesto que el peso, esencialmente, del casco, el peso, la posición en la que va la persona, son súper relevantes para evitar este tipo de lesiones. ¿Por qué muchas veces nos preguntamos por qué nos obligan a utilizar estas cosas? ¿O por qué hay gente que nos recomienda tanto estas cosas? ¿O por qué desarrollamos incluso estos webinars para poder recomendar estas cosas? Es justamente por eso, porque queremos aportar a que la comunidad en todo el servicio de emergencia, de rescate, todo, tenga todos los elementos para cuando le entreguen un equipo, diga, ¿sabes qué? Este casco, estos guantes, este uniforme no cumple con lo que yo necesito para mi trabajo, ¿sí? Te pido que reveas y investigues un poco más, o yo te puedo ayudar con una investigación de lo que necesitamos, de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros. La parte administrativa, empresarial, de cualquier lugar en donde trabaje el personal prehospitalario, pues muchas veces no tiene conocimiento de estas cosas y van y compran un casco en cualquier lugar y te dan un casco de obrero, ¿sí? Que cumple normativas para el tema de construcción, pero no tiene un barbiquejo, tiene una protección o no tiene una norma. Entonces, todo eso es lo que queremos aportar para ustedes. Sí, muchísimas gracias, Andrés. Hay algunas preguntas que Roberto Gutiérrez le va a dar la palabra para que las pueda contestar sin antes indicarles de que esta charla está colgada en nuestro Facebook, ¿sí? Porque se ha transmitido a la vez paralelamente por el Facebook y va a estar disponible para que ustedes la consulten y revisen y pueden revisar inclusive la presentación que se ha expuesto durante esta tarde. Robert. Ahora, gracias. Quería dar respuesta a una pregunta que nos hiciera Tommy Vázquez respecto del uso del ozono para la desinfección de los cascos. Es una buena pregunta. Justo la semana anterior tuvimos la charla sobre el tema de desinfección de equipos de protección personal. Respecto al ozono, no profundizamos mucho la semana anterior, pero el ozono ahorita está en una fase de pruebas.
Muchos fabricantes están haciendo algunas pruebas, pero no todos han conseguido tener ya una respuesta adecuada. Entonces, ¿cuál es el problema del ozono? El ozono tiene un principio de desinfección que está dado por un proceso de oxidación. Entonces, al tener este proceso de oxidación, tarde o temprano los equipos de protección personal que tengan partes metálicas van a comenzar a generar una corrosión. Y el ozono está catalogado dentro de los materiales peligrosos, dentro de la lista de materiales peligrosos, por supuesto. Entonces, ustedes no pueden exponerse, excepto tener una mascarilla súper potente para protegerse de esto, ¿no? Entonces, la desinfección del ozono se lo deja solo a los elementos que se van a desinfectar en este caso. Puede ser una habitación, puede ser incluso material quirúrgico. Hoy en día es lo mejor que se utiliza en el material quirúrgico para desinfectar, pero se lo hace a puerta cerrada prácticamente. Entonces, el tema de la corrosión va a ser una parte perjudicial para sus equipos de protección personal. Se va a ver disminuida muy rápido la vida útil de sus equipos de protección personal metálicos. Entonces, la recomendación hasta la semana anterior, hasta esta semana, perdón, el día martes, que recibimos un taller sobre este tema, la respuesta directamente de Petzl, de la parte ya del servicio postventa, fue que lo mejor es el tema de usar el agua y el jabón, como les decía, ¿sí? Los dos procesos son respetar tal vez la cuarentena mínima de 42 a 72 horas de cuarentena a los equipos de protección personal, sí por los turnos de los servicios de emergencias médicas. No es posible esperar tanto tiempo, pues se podría hacer una limpieza apenas terminan el turno como tal y dejar el resto que se seque y a la vez estaría en cuarentena. Con eso estaríamos supliendo un poco el tema de la limpieza. Entonces, para Jimmy, como ya le contesté, para Tommy, perdón, lo mejor es agua y jabón por el momento para todos los equipos de protección personal. Quisiera añadir algo más. La presentación, alguien nos solicitaba que si vamos a compartir, pues todos estos videos se están cargando de a poco, vamos cargando uno por uno, en el canal de YouTube que tenemos como Acceso Vertical. En este canal están cargados todas las charlas anteriores, y como les decía, hemos tenido 11 charlas, tuvimos que repetir 2 de ellas por el flujo de gente que hemos tenido. Entonces, es decir, que vamos a tener 9 charlas fijas compartidas en el canal de YouTube con el transcurso del tiempo, ¿sí? Quiero aprovechar para reiterar el saludo a todas las personas que nos han visitado, que se han conectado. En Colombia tuvimos varios amigos que se conectaron en Bogotá, desde Pereira. También están conectados nuestros amigos bomberos de Bogotá, los bomberos de Caquetá también allá. En Argentina está la gente de CRIN con Cristian Ferrari. Está también Damián, que nos ha compartido esas imágenes. Damián es un médico que trabaja en el servicio de emergencias hospitalarias, entonces ha tenido la amabilidad de compartirnos y que podamos aprender de esas experiencias penosas que a veces nos toca pasar. También en Perú tenemos algunos amigos conectados desde Lima y también en Trujillo. Y claro, en Ecuador tenemos la mayor cantidad de gente, tenemos en Pedernales, en Manta también tenemos, en la provincia de Manabí. También está gente del TENA, de Girón, los bomberos de Girón ahí están y nos han hecho varias preguntas al respecto. Gente de la ciudad de Ibarra, bomberos Cuenca, gente de Riobamba, gente de Loja. También están los bomberos de Santa Rosa en la provincia de El Oro, también en Ambato y en el Cantón Mejía. A todos ellos, muchas gracias por conectarse. Ya les vamos a hablar de un tema súper importante que puede ser de muchísimo interés para todos ustedes. Sigamos, por favor. Sí, solamente ya para ir cerrando, indicarles de que el curso de seguridad en operaciones helitransportadas, que es un curso online de 12 horas, sigue abierto. Todo este mes va a estar abierto, tiene un valor de $22.40. Quienes estén interesados nos escriben a nuestro correo electrónico para darles todas las indicaciones y que puedan acceder a esta formación especializada. De igual manera, la próxima semana ya vamos a tener cargado y a disposición de ustedes el curso básico de equipos de protección personal, mantenimiento y prevención en el manejo. Este curso tiene una duración de 20 horas. Es un curso que va a ser desarrollado también de manera virtual,
y la información les estaremos exponiendo en el momento oportuno, ¿no? Síganos en nuestro Facebook, ahí estamos difundiendo permanente la información. Pueden revisar el resto de charlas, de las otras charlas que hemos tenido durante todo este tiempo especial que estamos pasando y que que nos ha cambiado mucho nuestras dinámicas, pero que sobre todo nos ha dado nuevas visiones, nuevas perspectivas y un espacio para compartir de una manera súper dinámica con ustedes, que son nuestros principales, nuestro fin, son el fin de nosotros como Acceso Vertical. Francisco nos va a pasar unos videos un poco interesantes que ustedes van a poder mirar y tener una información adicional antes del cierre. Francisco, por favor. Mientras se va cargando el video, quería mencionar, se me había pasado por alto, Tommy es un compañero, colega venezolano que está también trabajando en el área de las emergencias, al igual que Hermencia, ella se encuentra en Chile también y nos ha enviado unos saludos para todos ustedes. Solo una cosita antes de que pongan el video. Me olvidé y lo tenía súper pendiente. No alteren por nada el tema de los cascos, ¿sí? O sea, el tema de poner logos solamente si son adhesivos está bien, pero he visto que graban nombres en el casco, que les hacen poner aditamentos que no vienen de fábrica, lo cual altera las funciones del casco. ¿Sí? Es algo que no debemos olvidarnos nunca. Sí, alguna vez nos pidieron, algunas que vendimos unos cascos con el Robert, nos pidieron que les mandáramos a grabarlo, el logo de la empresa, pues, y es algo que les dijimos que no se podía hacer por el tema de mantener la integridad del casco, es algo que no debemos olvidarnos nunca, ¿sí? A más de adhesivos, que creo que es lo único que está permitido en un casco, ¿sí? Nada más. Gracias, Andrés. Vamos, Francisco. Gracias, Francisco, por ese video. Bien, quería hacer una aclaración y es bueno rectificar cuando a veces se cometen algunos errores. Nuestro amigo que nos envió las imágenes es Damián Ferrario, como les decía, él está en Argentina, pues él no es médico, él es licenciado en imagen, en bioimágenes, entonces por eso tiene a su alcance estas imágenes que nos ha hecho llegar. En realidad, su especialidad es ergónomo y bombero. Entonces, muchísimas gracias por estas imágenes, Damián, y saludos también a tu esposa, que también nos está acompañando en este momento. Sigamos, por favor. Tienes un último video, ¿no, Francisco? Así es. Un momentito, por favor. Muy bien. Hasta eso, una pregunta de Carlos Gines. Nos dice, ¿qué problema existe al grabar nombres propios o de empresa en los cascos? ¿Qué estás haciendo perder los atributos que le dan la solidez al material? Porque estás ejerciendo una perforación y un tallado sobre una superficie que está aprobada en las condiciones de dimensión para las que fue desarrollada, ¿no? Algo que quieres profundizar ahí, Robert.
Sí, más bien recordarles que existe una parte destinada en cada uno de los cascos para poder personalizar de alguna manera, ¿no? No todos los cascos permiten adhesivos que puedan tener esa pegatina, ese químico para no dañar la estructura en sí del policarbonato. Entonces, justamente en la parte que nos está indicando el compañero Roberto Narváez, son las áreas en las que el fabricante ha hecho un refuerzo adicional de un tratamiento especial para que ahí se puedan colocar los diferentes elementos para que sea un casco fosforescente o para poder colocar el nombre. Generalmente en la parte posterior existe una parte más brillante que puede permitir justamente colocar los stickers para personalizar el tema de los cascos, ¿no? En esa área pueden ustedes colocar cualquier tipo de... Lo mejor sería en este caso, si es que no disponemos, pues en la parte interna también el casco trae un sticker, podemos sobre este colocar una información al lado para poder guardar la respectiva información personal de cada uno de ustedes. ¿Nos comentas del video? Si no, yo les indico ahí justamente las partes donde está específicamente. Bueno, vamos con el video. Ya lo tenemos listo. Muy bien, dale. Muy bien, gracias Francisco. Entonces, bueno, con eso damos fin a esta charla. Esperamos que haya cubierto sus inquietudes, sus dudas, su necesidad de información o simplemente les haya generado nuevas dudas, que eso es lo más importante, porque eso es lo que nos permite construir e ir desarrollando conocimiento. De nuestra parte, como Acceso Vertical, les damos las gracias absolutamente a todos ustedes por su presencia. Gracias Francisco y gracias Valeria de Sismo por colaborarnos a nosotros en el desarrollo de esta plataforma de difusión de información. A Roberto Gutiérrez, director técnico de Acceso Vertical, Andrés Trujillo, instructor principal de Acceso Vertical y el paramédico oficial de la institución. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Gracias. No quería dejar pasar sin mencionar cuál va a ser el tema de la próxima semana. Entonces nos vamos a enfocar mucho a tener cuáles son las medidas de seguridad que vamos a necesitar la gente que nos dedicamos a las actividades de outdoor. Entonces, Robert, cuéntanos cómo está un poco preparándose ese tema, por favor. Perfecto, sí. La charla que vamos a tener la próxima semana es sobre los protocolos más adecuados y las líneas de seguridad más adecuadas para quienes hacen guianza y actividades en montaña, ¿no? Que hacen guianza y también para los grupos familiares que quieren salir a realizar actividades fuera de la ciudad. Campamentos principalmente, que es una de las líneas sobre las cuales queremos contarles, y eso vamos a desarrollarle la próxima semana. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias, Robert, y gracias, Robert. Siempre un gusto poder compartir un poco de la información que tenemos, ir desarrollando cosas que novedosas. Realmente una de las cosas que alguna vez conversábamos con el Robert Narváez es que sería interesantísimo recomendarle a Petzl la producción de un casco que cumpla con las cosas que necesita un paramédico. Sí, obviamente eso es un tema bien complicado y de mucho estudio, pero son cosas que van encaminándose a eso. Y gracias a todos los participantes que estuvieron en la charla, pues realmente esperamos que les sea de utilidad en los ámbitos en los que estén trabajando y nos veremos ya en las próximas charlas que seguiremos impartiendo. Sigan esperando novedades, sigan esperando sorpresas y sigan esperando temas interesantes que estamos preparando justamente para ustedes, para que puedan complementar la información que es vital para la seguridad. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.